Buenos días. En el marco del Coloquio de Investigación Multidisciplinaria SIM 2023, le traigo la siguiente presentación. Síntesis de nanotubos de carbono para mejorar las propiedades reológicas de un fluido de perforación. Este trabajo fue elaborado por un servidor, el licenciado en Química Gabriel Ramón Hernández, el maestro en Ciencias Ángel de Jesús González Asensio, la doctora Elsa Emilia Huicap Córdoba, el doctor Pío Cifuentes Gallardo, el doctor Juan Carlos Díaz Guillén. Los fluidos de perforación tienen un papel muy importante durante el proceso de perforación de pozos petroleros. El fluido de perforación debe de ser diseñado para funcionar de manera eficiente en condiciones de perforación que cambian continuamente. Por eso es importante comprender y entender sus características para que puedan ser mejoradas y así superar los problemas que puedan enfrentar durante las operaciones de perforación. Las nanopartículas poseen propiedades físico-químicas mejoradas en comparación con los materiales de tamaño macro y micro, lo que se puede atribuir a su pequeño tamaño junto con su relación superficie-volumen extremadamente alta. Estas propiedades hacen que las nanopartículas sean los materiales más prometedores para el diseño de fluidos de perforación inteligentes, con propiedades personalizadas que puedan cumplir con los requisitos de los exigentes entornos del fondo del pozo, formando una suspensión coloidal dentro del fluido de perforación, mejorando así el hinchamiento de las lutitas, controlando eficientemente el filtrado, así como las características reológicas y térmicas del fluido sin el empleo de aditivos muy costosos. Dentro de las diferentes nanopartículas que se están empleando en la elaboración de fluidos de perforación se encuentra el óxido de aluminio, el óxido de cobre, el óxido de silicio, el óxido de titanio, los fulerenos, y en este trabajo especialmente estamos probando con los nanotubos de carbono. Para obtener los nanotubos de carbono es necesario realizar la síntesis del precursor catalítico, llevándose a cabo mediante una síntesis de combustión de solución, para la cual se mezclaron nitrato de cobalto hexahidratado y urea en una relación de 1 a 5 en masa respectivamente. Esta solución se llevó a cabo su molienda en un mortero de ágata durante 30 minutos. Posteriormente se introdujo en una mufla a 300 grados centígrados durante 3 horas. Transcurrido este tiempo, el producto obtenido, el óxido de cobalto, fue molido en un mortero de ágata y posteriormente almacenado en un tubo de ensayo con tapa. Para la síntesis de los nanotubos de carbono se utilizó polipropileno de los vasos desechables como fuente de carbono. El precursor catalítico obtenido con anterioridad, nuestro óxido de cobalto, se llevó a cabo mediante la técnica de deposición química de vapor, empleando un reactor como se muestra en la figura. Se realizaron dos síntesis. La primera reacción fue sometida a 700 grados centígrados y la segunda a 750 grados centígrados durante 6 horas. Este reactor consiste en lo siguiente. Primeramente, contiene un gas, en este caso de nitrógeno, para darle una atmósfera inerte a nuestro sistema, y el hidrógeno, que es el gas de arrastre que vamos a utilizar. Este reactor tiene un tubo de cuarzo en el cual en su interior se colocan dos portamuestras, también de cuarzo. En uno de ellos se coloca el polipropileno y en el otro se coloca nuestro precursor catalítico, en donde quedará depositado los nanotubos de carbono obtenidos. Cada uno de estos portamuestras son colocados a la altura de cada uno de los hornos
que contiene nuestro reactor. El producto obtenido de cada una de las reacciones se dejó enfriar a temperatura ambiente en un desecador. Posteriormente se tomaron muestras de la parte superior, de la parte de medio y de la parte inferior. Esto con el fin de identificar si el crecimiento de los nanotubos de carbono es homogéneo y descartar posibles zonas carbonáceas que no reaccionarán con el precursor catalítico. El precursor catalítico se caracterizó por difracción de rayos X para confirmar la presencia del óxido de cobalto 3. En el difractograma se pueden apreciar los planos cristalográficos con posiciones 2 tetas para este óxido, tal y como se reportan en la literatura. De la misma manera, se pueden apreciar que no hay señales asociadas a otros óxidos como el óxido de cobalto 2, ni de otra especie que pudiera contaminar al catalizador, así como lo mencionan en su artículo los autores Dam y Lee, debido a que el óxido de cobalto 2 es menos estable, lo cual afectaría en el proceso de reducción de óxido de cobalto a cobalto en el crecimiento de los nanotubos de carbono. En los difractogramas aparecen una serie de picos característicos de difracción correspondientes al plano típico 002 de carbono grafito con posición en 2 teta a 26 grados. Para el cobalto metálico, sus posiciones en 2 tetas aproximadamente se le atribuyen a los reflejos de los planos del cobalto metálico. Como podemos ver en el plano 400 está la posición, se encuentra en la posición 44 en 2 tetas. El plano 422 en la posición 2 tetas 51 grados y el plano 622 en la posición 76 grados en 2 tetas. Se aprecia una gran influencia de la temperatura sobre la obtención de los nanotubos de carbono, ya que a una temperatura de 700 grados se identifica una mayor presencia de cobalto con los nanotubos de carbono, presentando una mayor interacción entre ellos. Es decir, a esta temperatura el catalizador o el precursor catalítico de óxido de cobalto 3 reacciona reduciéndose a cobalto a como se corrobora con los planos 400, 222 y 622 en ambos difractogramas. El cobalto elemental como catalizador logra formar los nanotubos de carbono, que son las partículas de interés de esta investigación. Sin embargo, en las muestras obtenidas a 750 grados centígrados, la interacción se ve disminuida. Algo importante que se puede observar en esta figura es que la muestra obtenida de nanotubos de carbono en la parte inferior tiene una mayor presencia de cobalto y de carbono que en la muestra obtenida de nanotubos de carbono en la parte media. En esta hay una reducción de cobalto, pero aumenta la presencia de carbono. Para la muestra de nanotubos de carbono en la parte superior se puede observar una reducción muy notable del cobalto y un aumento de carbono. El precursor catalítico de óxido de cobalto 3 se reduce a cobalto, pero hay poca interacción del cobalto con el carbono. Esto puede ser atribuido a la temperatura de síntesis, tal y como lo mencionan en su artículo los autores Link y Yang, donde ellos describen que un aumento apropiado en la temperatura de síntesis promueve el rápido crecimiento de los nanotubos de carbono al principio, extendiendo el tiempo de crecimiento de los mismos. Como trabajo futuro, el producto obtenido
es decir, los nanotubos de carbono, serán utilizados en diferentes proporciones, 0.5, 1, 1.5 y 2% en peso, para una formulación de un fluido de perforación base agua y uno base aceite, para poder conocer de qué manera se modifican las propiedades físicas, en especial las reológicas, en cada uno de estos tipos de fluidos. Como conclusión, se obtuvo el precursor catalítico de óxido de cobalto, el cual se corroboró su obtención por medio del análisis de difracción de rayos X. Se realizaron dos síntesis de obtención de nanotubos de carbono con cobalto, la primera a 700 grados y la segunda a 750 grados centígrados. En cada síntesis se logra observar cómo va disminuyendo la deposición de cobalto conforme transcurre el proceso, ya que la parte inferior y la parte media del portamuestra son las zonas donde más interacción hay del precursor catalítico con los nanotubos de carbono, lo que se demuestra que la temperatura y el tiempo de síntesis influyen de manera considerable en el crecimiento de los nanotubos de carbono. Agradecemos a la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por el acceso al laboratorio de materiales para la realización de la síntesis de nuestros materiales, así como también al Centro de Investigación de la Corporación Mexicana de Investigación de Materiales, COMIMSA, por llevar a cabo los análisis de difracción de rayos X en el Laboratorio de Tecnologías de Unión. En esta lámina se pueden observar la referencia utilizada para la realización de este trabajo. Gracias por su atención prestada.